Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana y vamos a ir al Antiguo Testamento, el libro de Ageo. Es un libro que está antes de Zacarías. Y vamos a comenzar en el capítulo 1 en adelante. Al leer esta profecía de Ageo, vemos que tiene un tema principal este libro. Y el tema es, hermanos, edificar la casa de Dios, la casa del Señor. Y permítanme decirles que no se trata de un edificio físico, no estamos hablando de ladrillo, de cemento. La iglesia física no es la casa de Dios. Y en los días de Ageo era una imagen, una sombra de la verdadera casa de Dios. Y estas sombras apuntan a la verdadera casa de Dios, que bueno, como sabemos, hermanos, somos nosotros, el creyente. O de manera colectiva, todos nosotros, todos los que creemos en Dios y practicamos sus caminos de vida. Y somos los que formamos esta gran casa de Dios, que es la iglesia, la congregación de los primogénitos. Y es importante porque, hermanos, es el lugar en que habita Dios. Y eso es lo que le interesa edificar a Dios, el Padre. Y en la época de Ageo, de este profeta, esta casa, la casa del Señor, la casa de Dios, era un templo físico. Y se recuerdan que el templo había sido destruido. Y ellos, el pueblo de Israel, habían tenido muchas dificultades para reconstruir el templo, después que estuvieron cautivos en Babilonia. Y esto ocurrió porque había sido profetizado por Dios. Y muchos de los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaron que la nación de Israel, o sea, que la nación babilónica, el pueblo babilonio, iba a ser levantada por Dios. Y esta nación babilónica, iba a arrasar con la tierra de Israel. Y así pasó. Los babilonios capturaron Jerusalén, se llevaron preso al rey Sedequías, le sacaron sus ojos, mataron a sus hijos, y él estuvo cautivo en Babilonia. Y allí, como había anunciado el profeta Jeremías, el pueblo de Israel permaneció cautivo durante más o menos 70 años, según la profecía. Y por cierto, esta es una de las profecías más asombrosas que ya se han cumplido. Así que podemos ver de qué modo Dios nos habla a través de sus profetas. Y nos está diciendo algo que nosotros como hombres, como seres humanos, no podemos decir lo mismo. Y después que se hubieran cumplido estos 70 años, Daniel, que él profetizó en Babilonia, nos dice que Dios comienza nuevamente a moverse para traer de nuevo a su pueblo de Israel a su tierra. Y ellos vinieron primero bajo el Zorobabel, el gobierno de Zorobabel. Y él es el que se menciona en los primeros capítulos y versículos de esta profecía de Ageo. Y Zorobabel, él descendía de reyes, tenía un linaje real. Y él fue el capitán de este remanente de Israel que vuelve de Babilonia. Y cuando llegaron a Jerusalén, ellos se encontraron con una ciudad en ruinas, destruida. Las murallas estaban en el suelo, destruidas. Y el templo estaba completamente destruido. Los babilonios lo habían arrasado. Entonces, lo primero que hicieron
fue comenzar a trabajar en el templo, reconstruir el templo, a pesar de que ellos se encontraban todavía bajo el dominio y bajo el gobierno de los babilonios. Ellos eran esclavos y tenían un permiso especial del rey para empezar a trabajar en la reedificación del templo, en su reconstrucción. Así que empezaron esta tarea y lograron poner por los fundamentos y construyeron un templo mucho más pequeño que el que había hecho Salomón, que el que había construido originalmente el rey Salomón. Y entonces, bueno, somos seres humanos. Y como podrán percatarse, el trabajo comenzó a demorarse. Y después de un tiempo cesó por completo y no trabajaron más. Y durante 15 años no hicieron nada en el templo, nada. Y es precisamente al llegar a este punto cuando aparece en escena, según la profecía, el profeta Ageo y comienza a hablarle al pueblo de Israel. Y Ageo transmite 4 mensajes para nosotros hoy. Y todos ellos en un espacio de 1 año y medio. Y todos están relacionados, estos 4 mensajes, con la construcción del templo. Pero el mensaje es más profundo. Se aplica a nosotros que somos el templo, nosotros que somos la casa de Dios y que Dios ha estado construyendo más o menos durante 21 siglos. De modo que vamos a leer esta profecía no solo como un mensaje para el pueblo de Dios, por todas partes, en todas partes, respecto a la responsabilidad que tenemos en cuanto a la construcción, a la edificación de la gran casa de Dios, sino, hermanos, es el templo, ese templo que el Espíritu Santo ha estado edificando en nuestros corazones, en nosotros. Y vamos a ver 4 mensajes, y cada uno de ellos revela algo muy propio del ser humano: excusas, explicaciones. Las excusas que dio el pueblo por no trabajar en el templo. Y el profeta habla tanto sobre como esta excusa, esta justificación que da el pueblo, como acerca del motivo detrás de esa justificación. Vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Ageo. Y vamos a ver este primer mensaje. Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2. Verso 1. En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra del Eterno para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Eterno. Hermanos, presten atención. Aún no ha llegado el tiempo. Primera excusa. Y la profecía va dirigida al gobernador y a los dirigentes religiosos que eran Josué y Zorobabel. Y en este versículo el profeta revela la excusa que le da al pueblo por dejar el templo abandonado durante 15 años, en que no trabajaron en la construcción. Y estaban diciendo, hermano, lo leímos, es que no ha llegado el tiempo todavía. Y leamos la respuesta que Dios les da a esta excusa en Ageo, en el capítulo 1, en los versos 3 al 5.
Ageo capítulo 1, versículos 3 al 5. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, que eran casas de madera, y esta casa está desierta, el templo de Dios? Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad acerca de vuestros caminos. Meditad. Hermanos, reflexionad. Reflexionemos. Pensemos bien lo que estamos haciendo. Meditad. ¿Es que no es el tiempo? En otras palabras, Dios les dice: ¿acaso el problema consiste en que aún no ha llegado el momento en que yo actúe, en que Dios actúe? Y sugiere Dios de una manera un tanto irónica que el verdadero motivo por el que han demorado la obra de Dios es porque, obvio, están totalmente sumidos en sus propios asuntos personales. En un segundo lugar, colocando las cosas de Dios y poniendo primero sus propias necesidades. Había algo de lo que se habían olvidado. El simple hecho de que ellos se encontraran en Jerusalén, después de haber salido de Babilonia, demostraba que había llegado la hora de Dios. Y ellos no habrían estado allí de regreso si no se hubieran cumplido los 70 años que se habían profetizado. Por lo tanto, el verdadero motivo era que no estaban dispuestos a colocar a Dios en primer lugar. Antes estaban sus propias comodidades, su propia conveniencia y sus deseos que venían primero. ¿Han tenido algún sentimiento semejante? La cabaña estaba sucia, las cortinas no cierran, el baño no funciona, me falta una ampolleta, tengo frío, me tuve que duchar con parca porque hacía frío. Nuestras propias necesidades. Nosotros primero, y en la fiesta de Dios. Lo digo por experiencia personal. Pero Dios nos dice que veamos cuáles son los resultados. Y nos dice en estas escrituras que estamos leyendo en 3 ocasiones en esta profecía: meditad, 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 3 veces. Hermanos, pensemos bien, reflexionemos qué vamos a hacer en nuestra vida. Y fíjense lo que dice en los versículos 5 y 6 a continuación. Ageo 1, versículos 5 y 6. Verso 5. Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Subrayen: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, está describiendo un tiempo de inflación. El dinero no alcanza. Está diciendo que toda la labor y el trabajo que habían realizado no había servido para conseguir lo que esperaban, lo que querían, sus propias motivaciones. Versos 7 al 11. Ageo capítulo 1, versículos 7 al 11. Verso 7. Nuevamente, hermanos, meditad. Verso 7. Ageo capítulo 1, verso 7. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subraya: meditad sobre vuestros caminos.
verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Nadita. Y se preguntan, ¿por qué? Verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Eterno de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, sequía, y la tierra detuvo su fruto. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. No hay fruto, cero fruto. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios le puso trabas a todos los esfuerzos de Israel por conseguir la prosperidad? ¿Era porque Dios estaba castigándolos? ¿Sancionándolos? No, Dios no castiga, nunca en este sentido físico. No es que le haya enviado rayos así. Toma. ¿Te gustó? Otro. No, Dios no actúa así. Lo que estaba haciendo a través del profeta era motivarlos, despertarlos, sacarlos de su letargo. Estaba intentando mostrarles que hay una regla infalible, un principio inmutable, que aparece en todas las Escrituras, lo encontramos, ese principio, y que va a permanecer durante toda nuestra vida, y que nosotros como seres humanos estamos tratando de invertir, o sea, no aplicarlo, hacerlo al revés de lo que dice Dios. Y este principio básico, elemental, está en Mateo 6:33, una escritura que sabemos de memoria, pero la aplicamos. Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la conclusión es obvia. La manera de conseguir lo que necesitamos en términos de satisfacer nuestras necesidades en la vida no es darle mayor importancia a prioridad a estas cosas físicas, materiales, sino en avanzar en la obra de Dios. Y para eso estamos aquí. Y para eso nos trajo Dios a este lugar. Porque tenemos un Padre que sabe perfectamente las cosas que necesitamos en este sentido. Y es perfectamente capaz de suplir todas nuestras necesidades, todas. Y lo hará si nos interesamos en todo lo relacionado con su obra. Y eso es algo perfectamente actual, no tan solo en la época del profeta Ageo, que es una profecía que generalmente se estudia junto con Nehemías y Esdras, pero es actual, ¿no es cierto? Eso es llamarnos. Dios nos llama a que regresemos, a que pongamos en práctica este gran principio. Y el Nuevo Testamento nos recuerda que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos dueños de nosotros mismos, sino que nosotros fuimos comprados por precio y que le pertenecemos a Dios. Y estamos aquí para avanzar en la obra de Dios. Estamos aquí, hermanos, para edificar la casa de Dios. Por eso es que lo que Dios nos ha dejado aquí en este mundo, para que podamos ser su instrumento
en la obra de edificar el templo, que será, hermanos, y es la habitación de Dios, el lugar donde Él reside. Y los invito a reflexionar nuevamente. ¿Ese es el primero de nuestros intereses? ¿Es para eso, para lo que vivimos realmente? ¿O es para obtener un nuevo televisor, plasma, en colores, un mejor automóvil, una casa más hermosa, más grande? No se trata que estas cosas no sean negadas a nosotros los cristianos, que Dios no quiere que tengamos prosperidad material, no se trata de eso. Entendemos que Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en ocasiones nos concede riqueza material. Y debemos usarla, como nos recuerda Pablo en su epístola a Timoteo, la carta a Timoteo, para que seamos generosos, dando abundantemente y libremente, aportando a la obra de Dios. Pero, hermanos, Dios, no nos escapemos de la idea principal. Dios nos ha llamado principalmente a que edifiquemos la casa de Dios. Y nos referimos a un edificio, a un edificio ladrillo, de cemento, físico, sino, hermanos, a la iglesia de Dios. Porque hay personas en este mundo que están esperando. Hay personas a nuestro alrededor que el Espíritu Santo tiene la intención de añadir a su casa. Si nosotros actuamos como sus instrumentos y canalizamos su obra, somos testigos, estamos dando testimonio con nuestra vida. Y la importante pregunta que nos hace el profeta Ageo en este segundo día de la fiesta de tabernáculos es: ¿cómo es posible que encontremos el tiempo necesario para sacar adelante, hermano, con tanto afán, con tanto anhelo y con tanto cuidado, nuestros propios intereses personales? Pasando tanto tiempo pensando acerca de cómo hacer que progrese nuestra propia ganancia material, personal, individual. Y luego nos excusamos con Dios para decirle que respecto a construir la casa de Dios, decir, no ha llegado el tiempo, no es el momento. Pasemos a Ageo, capítulo 1, versículos 12 al 15. Ageo capítulo 1, versos 12 al 15. Verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Eterno, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Eterno, su Dios. Y temió el pueblo delante del Eterno. Verso 13. Entonces Ageo, enviado del Eterno, habló por mandato del Eterno al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Eterno. Verso 14. Y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Eterno de los ejércitos, su Dios. Verso 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bonita escritura. ¿Y cuánto tiempo duró el trabajo? ¿Cuánto les duró el ánimo? 3 semanas. 3 semanas.
y luego volvió a detenerse. Se les acabó el combustible. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Ageo capítulo 2, versos 1 al 3. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, verso 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? Dios estaba sencillamente repitiendo lo que estaba diciendo la gente, la persona. Porque este templo no tenía el tamaño, ni la gloria, ni el esplendor del templo de Jerusalén, del Salomón. Habían comenzado la construcción y este templo había empezado a reedificarse y había un gran entusiasmo inicial por el trabajo, hasta que vino alguien a contemplar lo que estaban haciendo y que había visto el templo de Salomón en toda su gloria, y él les dijo, ¿y a esto llaman templo? A este montón de ruinas. Así que abandonaron el trabajo, se paralizó. No siguieron. ¿Pero qué le respondió Dios? Y dice el profeta Ageo en el verso 4, Ageo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Eterno, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo de todo de la tierra, dice el Eterno, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos. Entonces, como siempre, ¿y sobre qué base vamos a empezar a trabajar? ¿Sobre qué base, Señor? Dios dice, yo estoy con vosotros. No es necesario material físico. Yo estoy con vosotros. Y esa es siempre la respuesta de Dios. Yo estoy con vosotros. Los versículos siguientes, versos 5 y 6 de este capítulo 2, dice, Ageo 2, versos 5 y 6. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca, estremeceré todas las naciones. Verso 6, porque así dice el Eterno del ejército, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Milagro de Dios, una intervención directa de Dios. Y cuando dice que va a estremecer los cielos y la tierra, los pueblos, no está hablando literalmente, sino que está hablando de que Él va a intervenir y va a reconstruir, va a rearmar este escenario histórico. Versos 7 y 8. Ageo capítulo 2, versos 7 y 8. Verso 7. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Eterno del ejército. Verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Es claro, hermanos, no tenemos necesidad de preocuparnos de cosas físicas. Dios tiene todo lo que necesita. No podemos hacer como el humorista que le pasaba 20,000 pesos a un millonario. ¿Se acuerdan? Toma 20 lucas. Dios no necesita eso. Verso 9. Tampoco se trata de esa clase de gloria física en la que está pensando Dios. Es otra cosa. Verso 9.
Ageo capítulo 2, verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Eterno de los ejércitos. Ánimo, esperanza. No debemos sentirnos desanimados porque creemos que lo que estamos haciendo no es gran cosa. No dejemos de trabajar, de esforzarnos por ello, porque Dios tiene un plan para nosotros. Y esta casa, este templo de Dios, por pequeño que sea ahora, aunque tenga un aspecto así poco pretencioso, sin oro, no hay plata, va a tener una gloria realmente superior a la del anterior, a la de Salomón. Y estas palabras del profeta Ageo se cumplieron. ¿Y saben cómo? Un día llegó al templo Jesucristo, que lo encontró lleno de cambistas, haciendo negocio. Porque la gente, cuando iba a entregar su ofrenda y venían de muchas partes del mundo, cambiaban el dinero que llevaban. Y había gente que hacía negocio en el templo. Se hicieron ricos. Y Jesucristo tiró esas mesas y los echó. Y dijo en Mateo capítulo 21, verso 13, la segunda parte, Mateo 21, 13, segunda parte: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y se cumplió. Y Jesucristo limpió el templo y lo convirtió verdaderamente en un lugar de oración. Y la llenó con la gloria, con toda la gloria de su enseñanza, de su sabiduría, estando Él en medio de ella y diciendo cosas que las personas nunca en su vida habían oído antes, que les cambió totalmente la vida entera de la nación de Israel y de cada nación en el mundo, por todo lo que dijo, cambió nuestras vidas. A esa gloria se refiere. Y desde esa casa, que cambiada y un poco alterada por Herodes, el templo de Herodes, pero aún siendo la misma casa, salió una gloria que nunca ha cesado, una gloria diferente, la de Jesucristo. Así que, hermanos, no se desanimen, no dejen su esfuerzo en esta tarea de reedificar, de reconstruir nuestro templo. Porque no se puede comparar con algo que fue en el pasado, que es uno de los problemas que tenemos como seres humanos. Estamos siempre mirando hacia atrás, hacia el pasado, diciendo, ojalá fueran los tiempos de Sir Armstrong. Mira, ¿cuánto éramos? ¿Cuánto habíamos? Había avión. Mira lo que hicimos antes. Debemos ver hacia el futuro. Y sentimos melancolía, deseando que las cosas fueran o fuesen de ese modo. Pero la gran lección que Dios nos está entregando y que Él quiere darnos a nosotros y quiere que aprendamos es que Dios siempre realiza un trabajo nuevo y diferente en cada uno de nosotros. Lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder en el futuro, en nuestra vida, es siempre mejor que nuestra situación actual y que lo que ocurrió en el pasado. Estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Es un futuro glorioso, hermanos. No tenemos necesidad de aferrarnos a lo que está relacionado con la tradición. Y Dios nos está diciendo: yo estoy en medio de vosotros, no temáis. No debemos temer, hermanos, al futuro. A esforzarnos, a trabajar. Mateo capítulo 28, verso 20. Mateo capítulo 28, verso 20. Jesucristo, al final del libro de Mateo, la segunda parte,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí una promesa de Jesucristo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y volvamos a la época de Ageo con el pueblo de Israel. Bueno, esta motivación que les entrega el profeta duró un tiempo, no mucho. ¿Y qué pasó después? Dejaron de nuevo de trabajar. En los versículos 10 al 12 de este capítulo 2 de Ageo, leemos, miren, vamos a Ageo capítulo 2, versos 10 al 12. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo, diciendo, verso 11, así ha dicho el Eterno de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes de la ley, acerca de la ley, diciendo, verso 12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Es una pregunta importante, porque se está refiriendo acerca de la ley de Moisés. Lo que lo plantea es, si alguien se encuentra en una situación en la que no sabían qué hacer, debían ir a preguntar a los sacerdotes, para que los sacerdotes declararan el principio apropiado, de acuerdo con la ley de Moisés, y a continuación ellos debían aplicarlo en sus vidas. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy día. Cuando nos encontremos en una situación en la que no sabemos cómo resolverla, debemos acudir a la palabra de Dios y buscar el principio que se aplica a esa situación. Y esa era la pregunta que debían hacerle al sacerdote. Está planteando Ageo. Y le dice, si tienen algo limpio, o sea, algo santo, con ustedes, o sea, por eso que habla de la carne que llevan en sus ropas, y tocan otra cosa, un poco de pan, vino, aceite, ¿se vuelve eso santo por el solo hecho de haberlo tocado? ¿Se vuelve lo impuro santo por una cosa física? Y los sacerdotes respondieron correctamente que no es posible. Entonces el profeta hace otra pregunta. Verso 13, Ageo 2, verso 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda, o sea, el principio inverso. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. ¿De qué se trata esto? Pensarán ustedes. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? Sigamos adelante y lo vamos a descubrir. Vamos a los versos 14 al 18. Ageo capítulo 2, versos 14 al 18. Verso 14. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Eterno. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Verso 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Eterno. Verso 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Verso 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Eterno. Verso 18, nuevamente. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante,
desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Eterno, meditad, pues, en vuestro corazón. Reflexionemos, pensemos bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere decir lo que leímos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no estaba pasando nada. Nada funcionaba. Las personas no estaban dando lo que debían dar. Las personas no superaban su conducta pecaminosa, no habían logrado superar el pecado. Eran tal vez como nosotros. Igual que nosotros. Hermanos, la profunda contaminación del pecado que ha existido durante tantos años, de toda la historia del hombre, no se va a resolver de la noche a la mañana. Cuando empecemos a hacer las cosas bien. La maleza de un jardín no la sacamos en una mañana. Nos demoramos mucho más. ¿Creen que nuestra costumbre de pensar equivocadamente, que tenemos profundamente arraigada en nuestra mente, se va a eliminar de repente? ¿Así? ¿Así cambiaremos nuestro modo de pensar? No. Sabemos que no va a ser así. Necesitamos tiempo y paciencia, perseverancia. Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y ahora prestemos atención a una palabra de aliento, de estímulo del profeta Ageo. Ageo capítulo 2, verso 19. Ageo capítulo 2, verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. No se preocupen, sigan adelante, no dejen de trabajar, por el hecho de que no tenemos resultados inmediatos ahora. La vida no es un cajero automático, que apretamos un botón y vamos a tener el resultado inmediato, no. Si estamos haciendo lo correcto, sigamos haciéndolo, esforcémonos, no nos desanimemos. Y vamos a obtener resultados. Y veamos el último mensaje de Ageo. Ageo capítulo 2, versos 20 al 23. Verso 20. Vino por segunda vez palabra del Eterno a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, verso 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Verso 23, en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Eterno, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Eterno de los ejércitos. Esta era una palabra especial de ánimo que le da Dios. Mientras que el pueblo estaba bajo el dominio, bajo la autoridad de Babilonia, aunque estaban ellos de regreso en Jerusalén, en su tierra, y estaban reedificando
con todos los problemas que hemos analizado, que hemos visto, y ellos estaban también aquejados por una serie de problemas. Y por todas partes que miraban, ellos se encontraban con la señal de autoridad de Babilonia, que era ejercida por un poder extranjero. Eran esclavos en su propia tierra. Entonces veían por todas partes los carros, los soldados, el ejército babilonio marchando por las calles. ¿Se imaginan que aquí estuviéramos rodeados de ejércitos, de militares, esperándonos? ¿Tendríamos valor? Y por todas partes ellos veían señales de esclavitud. Y por eso que sus corazones siempre estaban llenos de temor, siempre. ¿Cuándo seremos libres? Pero Dios les dijo, no se preocupen, tengo un plan. Y este plan que va a trastocar, leímos la Escritura, dice, trastocar todo el orden de las cosas. Va a destruir el poder de ese reino, Babilonia, y Dios lo destruyó. Y va a tomar a Zorobabel, dice, tomaré a Zorobabel y le haré un anillo de sellar. Una profecía hacia el futuro, adelante. Zorobabel sí tenía sangre real. Él era de la línea de David. Y estas palabras, hermanos, no se cumplieron literalmente en Zorobabel, sino que fueron dichas acerca de su descendiente, que era Jesús de Nazaret. En Jesucristo, Dios cumplió todas estas palabras. Tomó al hijo de David y lo hizo un anillo de sellar, por medio del cual van a ser gobernadas todas las naciones. Todas las naciones. Y ahora, hermanos, en esta fiesta de tabernáculos, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿Para qué? Primera de Corintios. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Este ejemplo físico que nos presentó Dios es para nosotros hoy. Somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Estamos edificando ese templo en nosotros. Se refiere a nuestras vidas. La profecía de Ageo es una palabra de aliento, es una palabra de estímulo, y para un tiempo de oscuridad, como vivieron los israelitas con los babilonios. Un día de oscuridad como hoy. Es una palabra de aliento para que nos levantemos, para que actuemos ahora, hermanos, para que empecemos a edificar ahora nuestro templo. No debemos esperar, no debemos tener excusa. No es el tiempo apropiado. No ha llegado el tiempo. Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Pongan atención a esta escritura del apóstol Pablo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se trata de nosotros, hermanos.
La obra de Dios tiene que realizarse hoy, ahora, no mañana, no el año que viene, ni dentro de 10 años. Tiene que ser ahora. ¿Están dispuestas sus vidas? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Es esto lo primero en nuestra vida? ¿Es nuestra prioridad en nuestras oraciones? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a edificar la casa de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Piensen bien, hermanos, reflexionad, meditad. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es siempre la clave, ¿verdad? Esa es. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque, hermanos, este mensaje de esperanza, de futuro que vemos en esta fiesta de tabernáculos que representa el plan de Dios para la salvación de la humanidad, cuando todo lo que ha llevado a cabo el hombre en la historia de la humanidad se desmorone a nuestro alrededor, no va a existir. Un nuevo mundo va a traer Dios y se convierta en nada este mundo, y las grandes civilizaciones se terminen y no haya recuerdo de ellas, y los profundos secretos de la naturaleza quedarán olvidados, porque gobernará Dios, el Padre, con nosotros en un mundo nuevo. Y lo que permanecerá, hermanos, ¿qué va a ser? ¿Qué permanecerá? Será la obra de Dios, la casa de Dios que estamos edificando ahora, nosotros, si perseveramos hasta el fin. Hermanos, en este segundo día de la fiesta de tabernáculos, reflexionemos. ¿Estamos nosotros invirtiendo en estas cosas eternas? ¿Nos estamos dedicando a edificar el templo de Dios, la casa de Dios? Meditemos. Reflexionemos en estos días de fiesta. Pensemos bien qué vamos a hacer. Y esta es la profecía de Ageo para nosotros en el día de hoy, en este segundo día de la fiesta de tabernáculos. Mis queridos hermanos, que disfruten de esta fiesta y de este maravilloso día que ya ha salido el sol. Gracias.